Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Bendito y bendito y bendito sea el nombre del Señor por este día que nos da, esperando que el Señor muestre su mano de misericordia y poder en el transcurso de este día. Con nosotros nuestro hermano Isaac. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga donde quiera ustedes nos estén escuchando, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite esta mañana estar acá para poder meditar en la palabra del Señor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, de los versículos 14 en adelante. Si puede acompañarnos en la lectura de la palabra del Señor. Juan, capítulo 3, del versículo 14 en adelante, dice la bendita palabra del Señor de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo y bendito sea su nombre. Bendita su palabra, por cuanto nos muestra y nos enseña en cada momento esa verdad que nosotros y todo el mundo necesita saber. Y en la voluntad de cada quien está el obedecer. Es aquí donde viene una de las cosas tan grandiosas de nuestro Dios, por medio de las cuales Él nos ha dado libertad para elegir. Es necesario que nosotros conozcamos la verdad, y conociendo la verdad podremos distinguir la mentira, y pudiendo distinguir ambas, entonces la libertad para elegir qué queremos, para que nadie tenga excusa y para que nadie tenga que estar diciendo Dios no existe, para que nadie diga también no conozco la verdad, porque nadie tampoco dirá Dios nos está haciendo mal, porque el mal viene según la elección que tú y yo hayamos hecho acerca de la verdad y la mentira. Si conocemos la verdad, repetimos, sabemos cuál es la mentira, y por lo tanto no hay excusa para que no podamos tomar una elección. Y aquí nos está dando el Señor cuando dice como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Meditemos bien, porque dice como Moisés, no dice que hagamos como Moisés hizo, para que nadie esté diciendo que hay que levantar ídolos. En una ocasión hablamos acerca de esta serpiente que fue incrustada en el estandarte, en la bandera que andaba el pueblo, y esa bandera es Cristo, de manera que si conocemos a Cristo, contrasta la mentira y por lo tanto entenderemos. Pero también, así como hizo Moisés, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Levantado en qué forma? Fue levantado de la tierra hacia los cielos, hacia su reino celestial, pero también es levantado en nuestro corazón. Si levantamos a Cristo en nuestro corazón, mediante su Espíritu, mediante su verdad, entonces nosotros tenemos la capacidad de discernir cuál es la verdad, cuál es la mentira.
Decíamos en una ocasión, una de las características del idólatra es que cuando se le toca aquello que él ama, se enoja. Mas nosotros creemos en un Dios vivo. No tenemos necesidad de defenderlos. Él nos defiende a nosotros. Es aquí donde hay una diferencia grande, y es por esta razón que comenzamos con este versículo donde dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario porque si se levanta el Señor, si nos da la muestra, los hechos acerca de su verdad, de la única verdad que hay, de la real verdad absoluta que muchos no quieren aceptar, entonces nosotros podremos saber cuándo alguna palabra, algún hecho, lo que sea, nos quiere llevar por el camino equivocado. Por eso el Señor está, como digo una vez más, advirtiéndonos, enseñándonos, porque Él es Dios perfecto, Él es Dios santo, puro. Cuando Él dice, para que todo aquel que en Él creyere, para que todo aquel que en Él creyere, pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el Señor está diciendo para que no se pierda, es lo que hemos recalcado prontamente, de que si conocemos la verdad, también distinguimos la mentira. Mas si aquel que vive en la mentira no puede distinguir la verdad. Es decir, el fondo para poder distinguir lo bueno y lo malo es que haya una verdad ahí. Por eso dice, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la verdad es la que nos dirige, la mentira nos ciega. Dos cosas muy diferentes. El que está en la mentira no puede ver la verdad, pero el que está en la verdad puede ver la mentira y juzgarla si es necesario. Mire, la palabra del Señor nos habla con sencillez para que nosotros podamos ver. Es ver espiritualmente, es ver con el corazón bajo la guianza del Señor, es ver con una mente bajo la guianza del Espíritu de Dios. Por esta razón es que la verdad es Cristo. Si Él se levanta en nuestro corazón, y tiene que levantarse por voluntad suya, Él no le obliga a que le crea. Es usted y yo los que decimos: venga, Señor, queremos aceptarte en nuestra vida. Y aceptándolo en nuestra vida, Él se encarga, porque Él es la verdad, se encarga de que podamos distinguir todas aquellas cosas que no son correctas. Y sin embargo, en su gran misericordia, el Señor nos ha dejado una conciencia también, porque la conciencia al que está en la mentira le está advirtiendo a cada momento. Pero como aún en eso somos necios, oímos más los deseos nuestros que lo que la conciencia dice. Pero las Sagradas Escrituras nos están dando algo más cuando dice que mayor es Dios que tu conciencia. Es decir, mayor claridad dará el Señor en la vida tuya y en la vida mía, para que podamos ver, no solo ver, sino gozar de esta verdad de Dios, porque la verdad que es de Dios se llama Jesús. Y si Jesús está en nuestras vidas, Él no solo nos enseñará, no solo nos hará ver lo que es mentira y qué es verdad, sino que nos hará gozar de esa verdad. Ese gozo que nosotros tenemos ahora, ese gozo por el que venimos a este lugar a meditar en su palabra junto contigo, ese gozo que nos da el Señor, por el cual tenemos fortaleza para seguir adelante. Dice seguidamente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de esta manera es que amó Dios al mundo,
mandando a su Hijo unigénito. Es decir, ¿cuándo un padre va a enviar a su hijo a morir por otro? Estoy hablando en padres humanos, pero el Padre Celestial manda a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que esta es la condición de la verdad del Señor. Esta es la promesa de la verdad del Señor. La verdad os hará libres. Es decir, ¿libres de qué? Porque no tendrá ningún tropiezo en sus caminos. Porque el tropiezo en el caminar de cada uno se llama mentira. Y es por esta razón que el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Te ama a ti, mi amigo, mi amiga. Nos ama a nosotros los que hemos creído en Él. Y alguno dirá, ¿cómo es este que dice yo he creído en Él y yo no creo? Yo sí creo. Pero es que para creer en el Señor Jesucristo tenemos que demostrarle que queremos nosotros entrar en obediencia a los mandatos de Él. Y yo sigo repitiendo, no es que seamos perfectos, sino que entramos en el camino de la obediencia. Entramos nosotros, para poner un ejemplo sencillo, el Hijo de Dios, los que hemos creído en Jesús, ya no hablamos palabras incorrectas. Tenemos cuidado en cada palabra que decimos. Aceptamos cuando nos corrigen y tienen razón, tienen verdad. Es decir, esto es lo que va entrando en lo que se llama humildad también delante de Dios. En otras palabras, Él nos muestra su amor enviando a su Hijo. Pero quiere que nosotros le demostremos también que le amamos. Él nos ama. Amémosle también. Esto es lo que nos hace falta. Esto es lo que a veces nosotros no entendemos que no estamos haciendo. Porque aún con el Señor, Él nos ama, pero para que se complete todo esto, nosotros tenemos que amarle a Él para ser uno con Él. De lo contrario, el Señor no acepta impurezas. El Señor no acepta malas palabras. El Señor no acepta las malas acciones que a veces tenemos. Él no las acepta. ¿Por qué? Porque de esa manera le demostraremos a Él que le amamos. Bien dice las Sagradas Escrituras que este es el amor, que obedezcamos sus mandatos, el amor de Dios. Por eso dice, mirad a cuál amor habéis sido llamados. Porque al decirnos eso, no hay un solo amor. Es decir, el amor sentimental nuestro no es el que Dios está hablando. Está hablando del amor de Dios, que es puro, santo, perfecto, porque se llama obediencia a sus mandatos. De manera que es necesario que nosotros entendamos esto. El amor sentimental, repetimos, el amor sentimental humano irá bien si el amor de Dios está sobre él. Es aquí la diferencia, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, de tal manera, es decir, enviando a su Hijo, nos ha amado, haciendo un sacrificio, nos ha amado. Mas el amor sentimental nuestro no quiere hacer sacrificios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Y decíamos al inicio, si hay verdad, entonces sabemos que es mentira. Pero si solo vivimos en la mentira, no sabemos qué es la verdad. Es así como el Señor nos está enseñando para que le busquemos, y entonces tendremos vida eterna, porque la verdad
la verdad es la que hizo el mundo. De manera que si la verdad hizo al mundo y nosotros creemos en la verdad, tenemos vida eterna para con Dios, porque vivimos en esa verdad de la eternidad que es nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No lo envió para condenar al mundo. ¿Y qué quiere decir esto? El que está en la mentira cree que al oír estas palabras significa que sea como sea, él no es condenado. Mal entendemos. Porque si no tenemos la verdad, repetimos, si no tenemos la verdad, no sabemos cuál es la mentira. Y por eso, aquel que piensa que por esta palabra no va a ser condenado, se equivoca, porque está meditando, está pensando con la mentira. Pero cuando el Señor dice, porque no envió a su Hijo a condenar al mundo, está diciendo, Él trae salvación. Él trae salvación. Pero esa salvación no es aceptable en el corazón humano si vive en la mentira. Por eso decíamos hace un momento, Dios, el Señor, es puro, de manera que Él no acepta impurezas. Y las impurezas se llaman mentiras. Y las impurezas son como las malas palabras. Y las impurezas son como los malos hechos. Y la impureza total es cuando está siguiendo doctrinas que no son la que Dios ha mandado. Esto es lo importante. Porque no mandó a su Hijo a condenar al mundo. Y es que más adelante nos damos cuenta, como la palabra nos dice, porque la condenación es no creer en Jesucristo. Esa es la condenación. En otras palabras, de tu voluntad depende elegir a Jesucristo o a la mentira. Y de esta manera es que tenemos libertad de elección, un libre albedrío para elegir a quién seguimos. De manera que nadie, cuando estemos todos delante del Señor, en aquella silla donde nos ha de juzgar a todos, no habrá excusa, porque el que eligió el mal, mal tendrá, y el que eligió el bien, bien tendrá por la eternidad. Por esto es que nosotros predicamos este evangelio, porque si fuera tan fácil de que Él nos ama y solo por eso ya tuvo la salvación, entonces, como dice Pablo, en vano estamos predicando esta palabra, en vano estamos meditando esta palabra, porque no la necesitaríamos y siempre vamos a ser salvos. Que sea bendito nuestro Señor, porque Él no vino a señalar ni a condenar, sino que quien nos señala es el otro. Quien nos condena es nuestra elección mala que hemos hecho. Si tú tienes un ídolo, si tú peleas por ese ídolo, y hay cristianos que también tienen ídolos, porque su ídolo es su líder, su ídolo es su iglesia. Mas nosotros tenemos a un Dios vivo que no es ídolo, porque el ídolo es un Dios falso, es un Dios muerto, y vivo solo Cristo. Él ha resucitado de entre los muertos, y por esa esperanza que Él nos ha venido a dar es que nosotros por fe resucitaremos también. Viviremos con Él por la eternidad. Es aquí donde nosotros, la mentira te hace creer que tu ojo físico es el que tiene que comprobarte cosas. Pero ¿qué sería entonces del que no ve? La mentira te hace creer que lo que oyes, eso es lo que es verdad. Pero ¿qué sería entonces del que es sordo? La mentira te hace creer que mientras tengas tu mente correcta, tú eres salvo, tú estás en la verdad. ¿Qué sería del que está enloquecido? Porque aún ahí, ¿cuál es la justicia de Dios? Él la sabe. Es ahí donde Ezequiel dice, tú lo sabes todo.
Porque yo no puedo estar diciendo, entonces el loco se condena. Dios es el que sabe, tú no lo sabes ni yo lo sé. Tú, como dice al Señor a Lot, escapa por tu vida. Tú tienes ahora la oportunidad de ver la verdad en Jesucristo y tienes que entregar tu vida a Él, que ciertamente no es tu vida, porque aún esa vida Él nos la ha prestado. Lo que Él quiere es que tu alma y mi alma sean salvos mediante nuestro Señor Jesucristo. De manera que el que cree en Él es salvo, mas el que no cree en Él es condenado. Es aquí donde debemos de entender claramente que la palabra de Dios es dada para el que quiere creer en Él. Y el que no quiere creer en Él se condena a sí mismo. No lo condena a Dios, se condena a sí mismo. Cuando Él venga en aquel día, solo vendrá a decir, por tales y tales cosas, tú te vas a condenación. Y al otro le dirá, por tales y porque creíste en mí, tú vienes conmigo. Y esto es tan fácil que a muchos hasta se les sale la palabra de decir, no, eso es demasiado sencillo. Gracias sea al Señor que es sencillo. ¿Por qué sería de nosotros si fuera complicado? No habría casi ninguno de nosotros que creyera en el Señor Jesucristo, pero bendito sea Él por esa palabra que un día le dio a su siervo también diciendo, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Nuestro hermano Isaac con nosotros. La razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. Gloria a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra. Estamos meditando en la palabra del Señor y en ella hemos podido contemplar una verdad que todos debemos de saber. Creo que muchos la conocemos y muchos hemos creído en esa verdad. Qué bueno usted que me escucha, hermano, que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero también esta mañana el llamado de parte del Señor y no de parte nuestra es para aquella persona que no ha creído en Él, que venga y se acerque, porque al creer en Él hay salvación para nuestra alma, y ahí nuestra alma puede descansar y encontrar la verdadera felicidad que solamente está al venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Dios porque nos permite meditar en su palabra, y Él nos recuerda de que no hay condenación para los que creen en Él. Han dejado que Él more en sus corazones y ahora viven para Él. Pero para aquel que no cree, aquel que se vuelve rebelde, aquel que hace lo que quiere y no lo que el Señor establece en su palabra, ese se está condenando. Pero el Señor no nos quiere condenar, sino que quiere darnos una vida de salvación. Quiere que nosotros vivamos plenamente en Él. Pero para ello nosotros debemos dejar de que Él obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, y la decisión queda en nosotros. El Señor toca la puerta, nosotros debemos abrirle. Gracias a nuestro Padre Celestial por su palabra, vamos a orar en esta mañana, agradeciéndole por su palabra. Si tiene alguna petición puede ponerla en cabina de radio y nosotros con gusto vamos a clamar al Señor para que Él se glorifique sobre su vida. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración. Qué bueno eres, Padre Celestial, porque nos recuerdas tu palabra, que por gracia, por amor, por misericordia, por fidelidad a esta humanidad, enviaste a tu Hijo Jesús, Padre Celestial, para que muriera por nuestra salvación, Señor. Ahora nos es necesario permanecer en esta salvación que nos ha sido dada, y pedimos, Señor, tu misericordia para aquellos que no han hecho su Señor y Salvador a Jesucristo puedan hacerlo, Señor. A donde quiera que nos estén escuchando, ellos puedan rendirse a tus pies, poderoso Señor, porque sabemos, Dios, que lejos de ti estamos condenados, lejos de ti nos espera la muerte, todo tipo de muerte, poderoso Señor, la muerte del alma, pero al acercarnos a ti, tú nos das vida, tú nos das luz, poderoso Señor, porque tú eres luz. Padre Celestial, ten misericordia de los que no te conocen, de los que se han apartado de ti, poderoso Señor, que puedan volver
a estar cerca de ti, poderoso Señor, porque es necesario que nosotros vengamos delante de ti. Nuestra alma pide más de ti, pide de esa salvación, pide de esa presencia santa, de esa presencia bendita que solamente la encontramos, Padre Celestial, al estar cerca de tu presencia, bendito Dios. Gracias, poderoso Señor, por todo lo que has obrado en nuestras vidas. Gracias, poderoso Señor, porque un día tú nos permitiste creer en ti y ahora estamos acá, Señor, dándote la gloria, dándote la alabanza, dándote la adoración, pero también pidiendo tu misericordia para los que no te conocen. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú has hecho. En esta mañana, Señor, depositamos a ti nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras enfermedades, y también la de cada uno de los hermanos que nos escuchan. Ahí donde ellos están, poderoso Señor, que sea tu mano gloriosa tocándoles, que sea tu Espíritu Santo llegando donde están ellos, bendito Señor, porque tú quieres glorificarte y hacer cosas grandes para que nosotros sigamos creyendo en ti y podamos ver cómo tú obras en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que haces y lo que harás. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo lo agradecemos y lo pedimos, Padre Celestial. Amén. Desesperaría